puedes observar que hay un principio de presunción de inocencia que sirve como un derecho poliédrico, en la medida de que es una regla de trato procesal y un estándar de prueba. En el primer manifestación, considero que no puede considerarse una sanción penal anticipada, sobre todo porque lo que se está verificando aquí son riesgos procesales. Evidentemente, las medidas cautelares tienen tres objetivos, los cuales ya ha dicho el Ministerio Público, y se centran a hablar de la sustracción de mi representado de la acción de la justicia. Lo cierto es que objetivamente se debe considerar el artículo 168. Específicamente la fracción tercera dice: el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal. Objetivamente, las citaciones que le han hecho a mi representado ha venido. Incluso este día que él fue comisionado a Chihuahua, está aquí presente, la vez pasada igual estuvo presente, no ha dejado de acudir a ningún llamado que le ha hecho la autoridad judicial, y en ese sentido pues se acredita fehacientemente que tiene la intención de someterse a la persecución penal. Ahora, las medidas cautelares, en términos de una jurisprudencia de la primera sala, donde refiere al test de proporcionalidad, como un método de muchos que usted puede observar al momento de verificar la procedencia de la medida cautelar, establece que debe tener un fin constitucionalmente válido, en la medida en que los derechos humanos tienen restricciones al margen de las leyes reglamentarias, que en este caso es el Código Nacional. Y el Código Nacional establece un principio de proporcionalidad menos lesivo y también la mínima intervención de la autoridad. En ese sentido son los tres directrices que debe de evaluar para el momento de determinar la medida cautelar, y que existe un principio de subsidiariedad que indica que las medidas cautelares deben de ser analizadas conforme al propósito, en este caso específicamente sobre la lógica del Ministerio Público de la sustracción, que tengan para el momento del juicio, es decir, deben de observarse del menos al más lesivo, siendo el más lesivo porque obviamente no hubiera otra medida cautelar que pudiera garantizar la no sustracción del imputado al procedimiento. Ese es un principio que acoto para efecto de que usted lo tome en consideración al momento de resolver, siendo la prisión preventiva justificada o la prisión preventiva en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Económicos, la excepción a la regla, puesto que se trata de un procedimiento en el que se va a verificar lo que reiteradamente ha dicho el asesor jurídico como responsabilidad. Ahora, este test de proporcionalidad indica que estas restricciones a derechos humanos solamente van a estar justificadas en la medida en que dos derechos humanos coalicionen, en este caso el derecho humano de acceso a la justicia de la víctima, que está siendo garantizado en virtud de que se está sometiendo mi representado a la instancia judicial, y el derecho a la libertad de ambulatorio y la libertad personal de mi representado. Como más adelante voy a exponer, considero que existen no nada más esas constancias, sino otras que se han presentado en la carpeta de investigación para justificar que sí tiene arraigo. Voy a ir dando contestación a lo que ha dicho el Ministerio Público. El trabajo que desempeña y que dice que no tiene asentamiento laboral, que no es estable en un solo estado, se presentó primero en la carpeta de investigación una constancia de radicación. Esta constancia de radicación es expedida por el municipio de Chicotzingo, y que para efectos del procedimiento, acoto sobre los datos personales, obviamente no se van a hacer públicos, solamente es para efectos de que usted tenga la dirección que acota acá esta constancia de radicación. Dice que mi representado tiene su domicilio en la calle Maximiliano, perteneciente al municipio de Chicotzingo, Tlaxcala, lugar donde ha radicado desde hace 4 años a la fecha. Entonces aprovecho para dar también contestación a lo que dice el Ministerio Público en relación al domicilio en términos del 65 y 36 de la legislación civil que refirió. Más de 6 meses, apuntó más de 6 meses, y además dijo lugar donde la ley fija su residencia aunque no esté presente. Así lo leyó categóricamente el Ministerio Público. Además, yo creo que no se debe considerar como un hecho aislado el que mi representado está sujeto a las instrucciones de su superior jerárquico, porque cuando él sale del estado, o sea, está en la zona 23, está aquí en el estado de Tlaxcala, no es por autonomía, o sea, va cumpliendo una función propia de su función de militar,
pero que además está a disposición de su superior jerárquico, y que eso podría solucionarse en la medida de que se informe a su superior jerárquico que pues está siendo sujeto de un procedimiento penal y que debe de cumplir con todas las determinaciones que esta autoridad realice. Precisamente el objeto del Código Nacional, en términos del artículo 2, es armonizar el conflicto que surja con motivo de la comisión de un hecho delictivo, en donde se respeten de forma equilibrada los derechos humanos de las partes. Entonces, el que hable la asesoría jurídica y el Ministerio Público de responsabilidad, de una circunstancia atingente a la responsabilidad, pues ya implica una sanción penal anticipada, incluso cuando refiere al asesor jurídico que se sometió a un acuerdo reparatorio y que por eso aceptó la responsabilidad. Claramente es una solución alterna al conflicto que no le genera responsabilidad, eso se sabe. Número 2, dice que hay un informe donde hay un disco, habla de un disco de 800 minutos, y que un policía aborda observando que la parte trasera dice la parte trasera del auto, hay una parte de una persona sin camisa, y describe una afiliación de 30 a 35 años. Ahí claramente pues se establece que aún esa persona no está en el asiento del conductor, pero esto está sujeto todavía a un análisis propiamente pues en etapa posterior. Esto todavía no se ha determinado que esta persona sea mi representado, aun cuando diga que es una persona con su filiación. Esto todavía no corresponde a una prueba que se haya desahogado en términos del artículo 261. Como medio de prueba, toda fuente de información que permite reconstruir el hecho respetando las formalidades procedimentales. Entonces, no puede ser considerado todavía desde esa lógica, con ese valor como si fuera absoluto. Recordemos que mi representado fue citado para que compareciera a la audiencia, ha comparecido las veces que le han dicho, pero realmente no hay un informe, al menos de la policía, que participó en el evento criminal donde hubiera sido detenido él. Entonces también pudiera tener una dualidad, una ambivalencia, ¿no? Como se dice que el disco es mi representado, también hay otros datos de prueba, acoto, que establecen que no se detuvo a nadie. Ahora, también refiere el Ministerio Público que influyó mi representado para no ponerlo a disposición, que puede influir en testigos para que se comporten de manera reticente, pero precisamente lo primero que influyó para ponerlo a disposición pues no ha sido probado todavía. Para eso es un juicio, para eso es, desde el estándar del auto de vinculación a proceso se establece un estándar diferente, se ha dictado un auto de vinculación que incluso fue sujeto de una interpretación de un juicio de control constitucional, pero pues todavía no se encuentra acreditado. Yo creo que indicio razonable que así permita suponerlo para el hecho, pues es indicio. Todavía no está justificado todo esto que refiere al Ministerio Público, con respeto. Ahora, habla de que los testigos que se influya para que armen de manera reticente y que declaren de manera distinta. Hasta el momento no hay una investigación, que es algo subjetivo, no hay una investigación que mi representado esté haciendo actos de molestia a los testigos. O no hay una constancia donde se desprenda que jurídicamente hablando desde una investigación, no nada más desde un aspecto subjetivo, que mi representado esté haciendo o esté efectuando estos actos, porque pues contrariamente a lo que sostienen la asesoría y el Ministerio Público, recordemos que hay por eso actos de investigación, en términos del 217 tienen un registro, y que en términos del artículo 6, cuando se llega al juicio oral, evidentemente los testigos no pueden variar información que ya fue aportada por los testigos. Incluso ya han rendido sus entrevistas. La investigación en términos del artículo 211 llega hasta la investigación complementaria. Entonces considero que no es muy lógico lo que están planteando, al menos no está acreditado. Carga de la prueba del Ministerio Público. También se dijo que no existe un lugar de arraigo, dice avecindado. Insisto, el Ministerio Público tiene todas las facultades de investigación
para poder verificar eso, no de forma subjetiva. Tiene Plataforma México, tiene muchas cosas que puede hacer uso para poder verificar la validez de esa información. En los registros de los antecedentes de la investigación en términos del 217 también se presentó una constancia del domicilio con el mismo número, y en la credencial del lector de mi representado también el mismo número. El año de registro es del 2005. La credencial del lector, esta que se le dio al Ministerio Público, el año de registro con ese domicilio es desde el año 2005, el año de registro. Año de registro 2005, pero abajo dice emisión 2018, dice emisión 2018. Entonces es compatible con la constancia de erradicación. Y el recibo de luz, que también es del mismo domicilio. O sea que estos son datos de prueba objetivos, ¿no? Sabemos que en el ejército mexicano evidentemente hay normas muy estrictas, y si su superior jerárquico evidentemente tiene conocimiento del procedimiento, no es que él ande afuera en el domicilio, en donde él quiera estar. O sea, cuando él sale del Estado está sujeto a las instrucciones directas de su superior jerárquico, y pues no está fundado desde mi punto de vista lo que dicen con respecto al Ministerio Público. Ahora, habló también la asesoría jurídica. La unidad de medidas cautelares, al hacer su reporte, una cosa es que no exista el domicilio y otra cosa es que no haya podido verificar la información. Le voy a leer categóricamente lo que dice el documento. Dice: el día 6 de octubre del presente año, aproximadamente a las 16:30, me constituí en la calle Municipio proporcionado por la representación social, siendo lo ubicado en Maximiliano Chilotl, el municipio de Santo Toribio, Chicotzingo, Tlaxcala. Realizo la búsqueda del número. Hago el conocimiento que tras consultar con vecinos de la referida calle no es posible localizar el mencionado número, y de la misma forma los vecinos no conocen a la persona de nombre, por lo cual me retiro del lugar. Bueno, una cosa es que no exista y otra cosa es que no pueda hacerlo el de evaluación de riesgos. El de evaluación de riesgos se debe de regir bajo los criterios de objetividad, de debida diligencia, como ocurre en cualquier investigación, pero pues eso no puede superar a una credencial del lector, a una constancia de erradicación emitida por el gobierno municipal de Chicotzingo a través del secretario. Eso yo considero, con respeto, pues, que se debe más bien a una falta de debida diligencia de parte del personal que realiza pues el reporte de UMECA. Además, otra cosa, señor juez, que en términos del artículo 164, en el párrafo segundo dice: la información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgos no puede ser usada para la investigación del delito y no podrá ser proporcionada al Ministerio Público, y tiene una condición: lo anterior salvo que se trate de un delito que está en curso o sea inminente su comisión, lo cual no acontece, y peligre la integridad personal o la vida de una persona. El entrevistador quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a conocer a los agentes encargados de la persecución penal. Entonces, pues yo considero que esta información que está siendo usada por el Ministerio Público, pero además, de acuerdo a ese artículo, pues es información que el Ministerio Público, insisto, tiene los medios y los mecanismos para hacer una investigación eficiente, objetiva, que también debe de tanto valorar en términos del 129, ahí hay una metodología. Por otro lado, también dice la asesoría jurídica que mi representado acreditó la propiedad y que por eso ya es responsable. Hablar de responsabilidad está en el 402 del Código Nacional. Es la única etapa en la que habla de responsabilidad el Código, responsabilidad plena. En la de vinculación a proceso se establece probable participación en su comisión. Probable participación, no habla de responsabilidad. Haciendo ese tipo de manifestaciones, con respeto lo digo, también son reservadas a otro estado procesal, y que también refiere, es que no, en su comparecencia dice que no dijo que no había manejado, que está aceptando su responsabilidad, y esto otra vez son conclusiones a las que él hace a través de inferencias del tipo inductivas, así lo acoto. Ahora, finalmente, por otro, ya finalizando, previo a que lo haga el codefensor, refiere al comportamiento posterior. Sustraer fue retenido por los mismos elementos una vez de cometido el hecho, y eso lo puedes manifestar. Sí, pues el asesor jurídico refiere que existe un parte informativo en donde refiere que se quería dar a la fuga
Nuestros representados, sin embargo, como bien también lo acotaron ellos, no hay una puesta a disposición, o dentro de los registros de investigación no existe puesta a disposición de nuestros representados, por lo cual también no existe un dato objetivo de que esto haya acontecido. Ahora bien, también ellos refieren que por su actividad puede sustraerse a la acción de la justicia. Sin embargo, el mismo artículo 5 de la Constitución nos refiere que toda persona puede dedicarse a la profesión o trabajo que requiera, siempre que no se ataquen a derechos a terceros. Y precisamente es lo que hacen nuestros representados, se dedica a un trabajo que de índole militar, y para no abundar más, él, como lo mencionó mi codefensor, él está a disposición de un superior jerárquico, pero también a la vez está a disposición de esta autoridad y ha estado cumpliendo con las citaciones para tal efecto.